Instalación de switch conmutable sencillo o switch en escala sencillo. Su aplicación la utilizamos, por ejemplo, en escaleras o en habitaciones, es muy común también. Entonces, en un caso hipotético, desde el piso más bajo instalamos un switch y en el nivel o piso siguiente instalamos el otro. Estos deben tener comunicación entre ellos y la luminaria o luminarias a prender y apagar desde allí, porque podemos meter varias luminarias. La distancia entre los switches no va a tener ningún problema tampoco. Entonces, para el momento de acceder a las escalas, prendemos abajo y apagamos arriba ya cuando hayamos subido las escaleras. Y viceversa, si vamos a bajar, prendemos y cuando estemos abajo, apagamos. Como también lo habíamos dicho, las encontramos en las habitaciones. Instalamos un switch en la entrada de la habitación y otro, por ejemplo, al lado de nuestra cama. Ya sabiendo sus aplicaciones, vamos entonces a la práctica. Entendamos que los puntos de instalación del switch en escala deben estar comunicados entre sí y a su vez con la luminaria o luminarias, porque podemos instalar varias para prender y apagar desde estos switches de escala o conmutables. Recordemos, en nuestro canal para electricistas, resaltamos el cuidado del medio ambiente. Reciclemos, cuidemos el agua, sembremos un árbol. Primero, hagamos un esquema de los switches en escala y expliquemos sus puntos de conexión, que en este caso deben ser 3 en cada switch. Tengamos en cuenta, este switch que tiene la característica de ser en escala, también lo podemos utilizar como switch sencillo, o sea que prenda una o más luminarias, pero solo desde un punto. Su cableado entonces nos dice que la línea de neutro va directamente a las luminarias o luminaria en caso de que sea solo una. Vamos a hablar de que es solo una. Entonces, entre los switches de un extremo al otro va una línea directa y lo mismo para el otro extremo. Estas dos líneas las llamamos puentes. Entonces, desde el switch 1 al switch 2 van dos líneas conectadas de extremo a extremo, directas, y las vamos a llamar puentes. En el switch 1, la línea de fase o positivo la llevamos entonces a este borne del centro. Desde la fuente, esa fase viene desde la fuente. Y en la otra línea que va desde el switch 2 hacia el bombillo, la luminaria, ese sabemos que se llama retorno. Va a ir desde el switch 2 hacia nuestra luminaria. Y esa es toda nuestra conexión. Querer aprender electricidad fácil y rápido es con nuestro canal, donde tenemos teoría y práctica. Chao, chao.